Tengo en mis manos, Willy, otro libro, porque hoy es un día de libros, un día literario. Tengo el poder, parece que iba a decir. Sí, tengo el poder, El libro en cuestión se llama Cómo fracasar con absoluto, rotundo y total éxito. El autor es Hernán Schuster, quien está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Hernán? Te saludamos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto hablar con vos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos, tomarte este tiempo para dialogar con la radio pública. Me interesa que empecemos a reconstruir el famoso contexto de producción de la obra. Uno, si sigue tu trayectoria, tu recorrido, sabe que sos una persona curiosa que ha ido jugando con esta idea de fracasar, entre comillas, en distintos ámbitos, y de eso construiste una idea, construiste un soporte, construiste una obra. Contanos un poco cómo fue ese proceso en el cual te fuiste dando cuenta que podías justamente relatar lo que sucedió y transformarlo en este libro. Perfecto. Bueno, yo durante mucho tiempo de mi vida fui, como suelo decir, un bicho de multinacional. Trabajé en diferentes corporaciones, acá en Argentina, también en el exterior, en Chile, en Suiza, en Colombia, y por diferentes razones que no vamos a ahondar en eso, porque si no estaríamos mucho tiempo. En 2014 salí de ese mundo después de 16 años y me lancé a emprender. Me lancé a emprender después de haber vivido, toda una vida trabajando para otro, y la verdad que no me fue nada fácil. Yo iba a un montón de ciclos de charlas que todos decían que era facilísimo emprender, que les iba bárbaro, y a mí me fue bastante mal en ese primer intento. Y fue así que descubrí un ciclo de charlas que venía de México, que se llamaba Fuck Up Nights, la noche de los fracasos, en el cual diferentes emprendedores se subían al escenario a contar historias de cosas que no les había salido bien. Porque tenemos una idea de que todos los emprendedores, cuando nos lanzamos a la aventura de emprender, vamos a terminar siendo Elon Musk, Mark Zuckerberg, y teniendo lo que llaman unicornios, que son empresas de más de $1.000 millones. Y la verdad es que 9 de cada 10 empresas que se lanzan mueren antes de los 5 años de vida, 7 de cada 10 no llegan a los 3 años de vida. O sea, el fracaso es mucho más común de lo que cuentan, de lo que leemos, pero esas historias no se cuentan. Entonces yo decidí ponerlas sobre la mesa, ¿no? Contar esas historias de fracaso, un poco de la mano de lo que me pasaba a mí. Fueron casi 3 años de ese ciclo que empezó muy chiquito y terminó siendo bastante grande. Juntábamos más de 600 personas por evento interesadas en estas historias contraculturales, ¿no? Y bueno, 2018 me encontró al frente de un nuevo proyecto que se llamó UPS, otra oportunidad para superarse, en el cual no solo empezamos a hablar de los fracasos, sino también de los aprendizajes derivados del fracaso y acerca de cómo esos aprendizajes permitieron llegar al éxito, porque, concebimos el éxito como un camino, no como algo discreto, no es 0 o 1, sino que es algo continuo, y el fracaso es como un paso más en el camino hacia ese éxito. Fueron, casi 8 años de organizar sigue todavía, ¿no? De organizar este tipo de eventos, y a principios de 2020 se acerca la editorial Penguin Random House a proponerme escribir un libro sobre todo el tema del fracaso. Yo, que había preparado y coacheado a más de 100 oradores para contar sus historias, pensé en un libro de entrevistas, y esa fue la idea que le presenté a la editorial, que me la bochó de una. Porque los libros de entrevista aparentemente no funcionan, no van. Claro. Y lo que me pidieron es, queremos escuchar más de tu voz. Vos venís investigando este tema hace varios años y seguramente tenés un punto de vista al respecto. Así que ese fue el libro que finalmente terminó saliendo, ¿no? Es una especie de manual acerca del fracaso, que cubre diferentes aristas, ¿no? Desde la ciencia y por qué nuestro cerebro está preparado para fracasar, lo que es el miedo, la educación, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo,
fracaso en diferentes estadios, emprendimientos, pymes, empresas más grandes y consolidadas, experimentación, un poco de filosofía japonesa, filosofía de los estoicos. Bueno, tiene un montón de temas el libro, la verdad. Y bueno, parafraseando a las pelotas, Hernán, ¿cuál es la clave del éxito, sin spoilear, para que el fracaso sea algo beneficioso? Lamento contradecir a Gafunki, al Bocha Sokol y a todo el equipo, pero no existe la clave del éxito. Es una mentira. Si yo te diera a vos, a la audiencia, una clave del éxito, chequeen la billetera porque seguramente ya no la tienen más, porque es un choreo el que te dice tiene la clave del éxito. No, acá lo que yo busco es amigarnos con la noción de fracaso, porque el éxito es muy difícil de describir, sobre todo teniendo en cuenta que tanto el éxito como el fracaso son conceptos absolutamente subjetivos. Le preguntamos a 1000 personas qué es para ellos éxito y qué es para ellos fracaso, y seguramente vas a tener 1000 opiniones diferentes. Lo que es éxito para vos, Willy o Leo, puede no serlo para mí y viceversa. Claro. Tiene que ver mucho con el objetivo que nos planteemos, que nos tracemos. Y esa diferencia, ese gap, esa brecha entre el lugar a donde quería llegar y donde llegué, es lo que definimos como fracaso, ¿no? Es lo que nos genera frustración, enojo, angustia. No sé qué es el éxito. Si quieren puedo parafrasear al cineasta mexicano Alfonso Cuarón, que cuando le preguntaron qué es el éxito, dijo: bueno, el éxito es poder cagarla en tus propios términos, es hacer lo que quieras hacer sin importarte qué digan los demás, y poder disfrutar del proceso más allá del resultado. Bueno, el capítulo 8, Hernán, lo arrancás contando el viaje que hiciste con tu viejo a Tokio, a Japón. Ese capítulo se llama Los japoneses entendieron todo. ¿Por qué entendieron todo los japoneses, Hernán? A mí me parece que los japoneses viven en el año 3000, viven súper adelantados, tienen un montón de conceptos que a mí me flashearon desde que los leí. Si quieren podemos cubrir un par de esos conceptos y los voy contando. A mí el concepto más importante es el de ukemi, es un concepto que viene de las artes marciales, más precisamente del judo, y lo que significa básicamente es aprender a caer. En cualquier clase de judo o algunas otras artes marciales también, me han dicho, lo primero que se practica al inicio de cada clase es las caídas, los ukemis. La forma de caer para no lastimarte, porque si vos sabés que cuando vas a una lucha te pueden tirar, te pueden voltear, bueno, qué mejor que aprender a hacerlo para no salir lastimado. Eso no nos pasa en la vida. Nadie nos dice cuando nos lanzamos a un proyecto, a un negocio, ojo que te puede salir mal, fíjate que tenés que estar preparado para recibir el bife y que no te tire. Claro. Entonces a mí me gusta el concepto de aprender a caer, porque si aprendes a caer no te va a dejar knockout, digamos, va a ser una trompada desde ya que va a ser dolorosa, pero eso no te va a dejar fuera de juego, sino que vas a poder seguir y no te vas a lastimar. Claro. Sí, y pensaba en algo también interesante que propone el libro, como para recuperar, porque hay una construcción que podríamos decir de arriba abajo y de abajo arriba, porque por un lado aparecen los fracasos, ¿no? Sí. Historias de personas que nosotros las vemos como referentes, cada uno en su área, pero que por ahí no sabemos en dónde fracasaron. Y por otra parte, lo que yo te decía de abajo arriba, que tiene que ver con la interactividad que propones. Spoileo un poquito, ¿no? Hay multiple choice, hay fragmentos que uno puede llenar. Me interesa que cuentes un poco cómo conviven esos dos elementos, porque creo que le dan una riqueza a la obra y permiten que uno también se identifique con lo que vas contando. Definitivamente, es exactamente para eso, es no solo para que vos puedas leer casos, fracasos de gente que la mayoría consideraría exitosa, gente reconocida de la farándula local, sino también tener tu propia evaluación, ¿no? Autoevaluación. Entonces hay un ejercicio que se llama el GPS, que
principalmente es, bueno, ¿dónde estás parado y cuáles son tus asociaciones con el fracaso? Está un poco más apuntado también al mundo corporativo y habla de la cultura organizacional. Pero sí, yo la forma que yo concebí el libro trata de ser un diálogo con el lector, ¿no? Ujú. Que no sea un pontificado desde arriba de un púlpito, sino es, bueno, estamos charlando. Yo te cuento lo que aprendí, ahora te pregunto yo qué asociás vos con el fracaso, pensá en algún caso que te haya pasado y cómo reaccionaste. Es una charla entre amigos. Ujú. ¿Y cuál fue, Hernán, tu mayor absoluto y rotundo fracaso? Cuando empecé a emprender, obviamente no tenía ni idea cómo hacerlo, por lo que se había contado antes de haber estado tanto tiempo trabajando para otros en multinacionales. Bien con el chip puesto de las empresas grandes, hice un plan espectacular en un Excel hermoso que decía todo lo que iba a vender, lo bien que me iba a ir. Bueno, la realidad me dio una trompada y el Excel no se parecía en nada a lo que yo había planeado, sino que parecía, ¿viste? En las películas cuando muestran que alguien está por morir, que tiene como el electrocardiograma que hace pip, Sí. pip. Bueno, el mío era cuando se muere, hacía pip, porque las ventas no venían, era muy complicado y bueno, me terminé fundiendo, básicamente, y como soy terco y confiaba en que mi proyecto iba a arrancar, que era una cuestión de tiempo, a mis 35 años le tuve que ir a decir a mis padres que me había fundido y que necesitaba que me bancaran. Obviamente yo estaba en una posición que me pudieron ayudar y ahí pude tirar más tiempo y seguir metiéndole al proyecto hasta que arrancó. Pero bueno, fue un baño de humildad bastante grande. Pibe de 35, casado con 3 hijos, fundido y llorando a pedir plata. Fue duro. Ese creo que que yo lo viví como un gran fracaso. Obviamente que eso fue ya hace casi 8 años. Entonces hay una frase que se le atribuye a Woody Allen que dice: tragedia más tiempo igual comedia. Hoy lo puedo contar con total naturalidad y no me da ningún tipo de vergüenza, pero al principio era bastante duro reconocer que uno había fallado. Hoy lo podés contar y por eso nació y tenemos en nuestras manos Cómo fracasar con absoluto, rotundo y total éxito, libro de Hernán Schuster. Te agradecemos, Hernán, el tiempo, un placer hablar con vos y quedamos en contacto para las novedades que surjan en el camino, los éxitos o fracasos, esperemos que sean éxitos que vengan de aquí en adelante. Muchísimas gracias, Willy, Leo, un placer. Hasta luego.